Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Buenas tardes. Espero y se encuentren bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero y se encuentren bien. Eh, Vamos a iniciar con esta sesión de la semana 3. Les doy la más cordial bienvenida. Este, Espero y se encuentren bien. Eh, Retomando un poco lo de la semana pasada, vimos las cuestiones de la ciencia, vimos la forma en cómo se conecta, qué es un método científico, y todo este tipo de cuestiones que de alguna manera nos iban a ayudar a estudiar algún fenómeno o demás a través de varios puntos de vista, que era la interdisciplinariedad. eh, Algunos de los procesos o procedimientos que pasaban por lo que es un método científico. Hablábamos de ir en lo general a lo particular, vimos cómo hacer cada una de nuestras actividades integradoras, entre otros detalles. A manera general, les recuerdo que la presentación es básicamente un repaso de lo que hemos visto en cuanto a temas, un repaso muy superficial, considerando que ustedes ya revisaron los temas y ya están un poquito más familiarizados con ellos. Vamos a encontrar temas que son frecuentes o que son reforzamiento de otros. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es el fundamentalismo y también nuevamente revisamos lo que es la interdisciplinariedad. No sin antes hacerles pues una forma explicativa muy práctica de cómo hacer sus actividades, sobre todo la actividad 6, que es una actividad que va a requerir pues un poco más de tiempo, es una actividad un poco más laboriosa. Permítanme un poquito, porque se me va como que la señal y básicamente de cómo están constituidas las diferentes ciencias, que es una ciencia, las características de una ciencia, un comentario que es una opinión objetiva, subjetiva. Este tipo de detalles nos van a ayudar a nosotros a visualizar una problemática desde diferentes puntos de vista y enlazarlo con un argumento que de alguna manera nosotros vayamos generando a lo que se le conoce como un juicio valorativo. Es importante que se den a la tarea de leer sus recursos de la semana, puesto que no hay alguna indicación que tengan sus actividades que no vengan dentro de los recursos de la semana. Primero yo les sugiero que revisen sus recursos de la semana, se orienten en base a ellos y posteriormente pues iniciar a trabajar con lo que son sus participaciones, no sin antes mencionar que cada una de ellas es importante para su calificación. No obstante, en parte del foro de novedades les explico o les doy material un poco más desmenuzado para que ustedes lo utilicen, para que hagan sus actividades sin problema o realicen sus participaciones. Es importante considerar esta parte porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es reforzar nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos. Les sugiero revisar muy bien sus actividades antes de enviarlas, que sea el archivo correcto, que es el que van a enviar, por eso se les pide guardarlo bajo una nomenclatura que es parte de las indicaciones. Enviar sus actividades en tiempo y forma es sumamente importante, es parte de la responsabilidad y el compromiso que nosotros adquirimos al momento de aceptar este reto. Que no se vuelva un hábito estar pidiendo extensiones de tiempo, porque al final de cuentas la organización que nosotros vayamos haciendo es sumamente importante. En cuanto vayamos cruzando los módulos va incrementando el nivel de dificultad de los mismos. Entonces
Entonces nosotros tenemos que organizarnos para evitar precisamente ese tipo de detalles. Revisar muy bien la ortografía, la redacción, revisar la rúbrica, qué es lo que se me está pidiendo. Sí, en base a eso, es sumamente importante que hagan en base a lo que es la rúbrica, hagan sus actividades. De igual manera, yo les proporcioné información muy importante en el foro de novedades sobre qué necesitamos para sacar 10 en nuestras actividades, qué tiene que tener mi actividad. Bueno, pues ahí se los explico de una forma más precisa y clara. De alguna manera les he estado proporcionando material que considero les va a servir mucho para que hagan sus actividades y entre ellos el día de hoy les estaría enviando como un tipo formato que es el que les voy a mostrar ahorita para que hagan su actividad número 6, ¿sí? Dicho esto, pues empezamos de lleno con lo que es el tema de la semana 3. La semana 3 nos enfoca un poco más a lo que son las problemáticas sociales. Aquí nos dice que son las ciencias sociales y la importancia de lo que estudian las ciencias sociales. De alguna manera, las ciencias sociales nos permiten tener esta interacción, esta relación entre nosotros los seres humanos y el medio ambiente o el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Y esto pues claramente es a través del paso del tiempo. ¿Y qué hace el estudio de las ciencias sociales? Bueno, lo que hace es analizar de qué manera hay repercusiones entre los seres humanos y la sociedad de forma general y global. Es decir, de qué manera nuestro medio ambiente de forma individual y colectiva se fusionan y se puede estudiar diferentes contextos a través de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las ciencias sociales nos ayudan a estudiar el sujeto social, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nos permite revisar o delimitar la realidad en algunos otros aspectos, por ejemplo, en los históricos, sociales, jurídicos, es decir, va entrelazado. Sí, y más que nada, entonces, lo que nos dice las ciencias sociales es la manera en cómo nosotros interactuamos de forma individual con la sociedad, ¿sí? Y pues existen diferentes tipos de ciencias. Tenemos la ciencia de la historia, que ya anteriormente en la sesión habíamos hablado que la ciencia de la historia nos permite revisar o estudiar estos constructos a través de ciertos conocimientos que han sido provisorios a través de lo largo de la historia o de la existencia de ciertos conocimientos que se han dicho y que se han podido comprobar. Por eso se le conoce como verdades absolutas, ¿sí? Tenemos lo que es el derecho, ¿sí? Nos permite estudiar o entender el significado del tiempo y el espacio donde nacemos o tenemos ciertos derechos y de qué manera los desarrollamos o los implicamos a través del contexto social. Tenemos lo que es la política, que básicamente nos permite entender lo que son las soluciones pacíficas de ciertos conflictos a través de ciertas normas o formalidades específicas, considerando o tomando en cuenta lo que es la ideología, doctrinas, valores, creencias, opiniones, a lo que se le constituye como Estado y poder. Tenemos lo que es la antropología. La antropología estudia todo aquello que tiene que ver con la alteridad cultural y que de alguna manera va más allá de la diferenciación, ¿sí? Es la evolución de la sociología, que estudia la sociedad como tal, el conjunto, estructuras, el carácter relacionado con todo lo que tiene que ver economía, política y cultura. Si se fijan cómo se van relacionando unas con otras. Y la economía, que son todos los activos, que nos permite revisar todo lo que tiene que ver con un estatus económico, un estatus bancario, bienes, servicios, ¿sí? De manera general, esas son algunas de las ciencias, porque ustedes saben que tenemos muchas ciencias, pero con las principales ciencias que hace la interdisciplinariedad o la conexión, las ciencias sociales, bueno, pues son las antes mencionadas. Tenemos el lenguaje de la ciencia. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo estudiamos la ciencia? La ciencia, yo les coloqué aquí un sinfín de verbos, cómo podemos estudiar la ciencia. Podemos estudiar el significado de las cosas a través de la observación, que es una herramienta muy importante, la descripción de ciertos procedimientos, comparar una cosa con otra, un resultado con otro, clasificarlo, analizarlo, desmenuzarlo, discutirlo, hipotetizar, decir, bueno, esta es una idea, la puedo hacer, teorizar,
cuestionar, desafiar, justificar, argumentar, diseñar. Todo eso nos envuelve a lo que es la ciencia y así es como se estudia. Hay informes donde tenemos que analizar, explicar de forma cuantitativa y cualitativa y eso es lo que hace la ciencia, ¿verdad? Precisamente. ¿A través de qué? Pues de un lenguaje de la ciencia. La interdisciplinariedad. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Bueno, la interdisciplinariedad nos ayuda a entender la relación que hay entre varias disciplinas académicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entre varias formas de pensamiento y cómo van surgiendo nuevas ideas, nuevas necesidades, nuevas respuestas a todas las cuestiones o problemas subsecuentes o subyacentes, ¿sí? Tengo un problema, ya se dijo que pi es 3.1416, pero va pasando el tiempo y a alguien se le prende el foco y dice, no, es que no puede ser 3.1416, tiene que ser 3.1428. ¿Por qué? Y se empieza a analizar, se empieza a investigar, se empieza a desmesurar y al final de cuentas obtenemos un resultado y podemos comprobar si la hipótesis es factible o no. Los problemas sociales. Nosotros, y ustedes saben que en nuestro país existen un sinfín de problemas sociales. Ahora, ¿qué es un problema social? Bueno, un problema es una situación que está generando a lo mejor un tipo de dificultad, un conflicto que requiere obviamente una solución. Todo problema tiene una solución. Si no tiene una solución, entonces no es problema, entonces hay que considerarlo como tal, ¿sí? Y a eso se le une un factor social, que es que pues las personas cómo interactúan o se relacionan entre sí y que de alguna manera van formando lo que son las comunidades. Y al final tenemos lo que es un problema social, que es una situación diversa que está enfrentando a queja a lo que es la sociedad o comunidad en general, ¿sí? Y pues les menciono, ustedes ya saben que hay varios problemas sociales en nuestro México, unos más graves que otros y otros dependiendo la zona en la que se encuentran, el nivel de economía en el que se encuentran, pues vamos a tener algunos problemas mucho más graves o mucho más fuertes, lo que es el desempleo, la educación, la delincuencia, la corrupción, todo este tipo de detalles que quejan a nuestro país. Aquí les puse una nota y dice, todos los problemas se encuentran interrelacionados. Es como una cadena en que un problema conlleva otro y luego otro y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay pobreza, no hay educación, hay delincuencia. ¿Sí? Si se fijan, es uno lleva a otro y a otro. ¿Qué es el fundamentalismo? A ver. Katia, ¿me escuchas? Katia, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? ¿Me escuchas? Buenas tardes, sí la escucho bien. Buenas tardes, Katia. Una pregunta. ¿De casualidad tú sabes qué es el fundamentalismo o a qué se refiere cuando hablamos de fundamentalismo? No, realmente no. Ok, muy bien. Sujei, yo sé que a lo mejor no tienes micrófono, pero nos podrías decir por el chat qué es el fundamentalismo. O si sabes qué es el fundamentalismo. Sujei, ¿no? Bueno, ahorita vamos a averiguar qué es el fundamentalismo. El fundamentalismo básicamente se refiere a una corriente que tiene que ver con la religión o que tiene que ver un contexto ideológico en cuestión de la religión, ¿sí? Y es una fuente que estudia, o una corriente que estudia este tipo de ideologías, ¿sí? Que de alguna manera van promoviendo la interpretación de textos sagrados como la Biblia o fundacionales, ¿sí? Y que es una doctrina bien estricta y que ya tiene un fundamento, ya está establecida en cuanto a la práctica. Entonces, a eso se refiere con fundamentalismo, ¿sí? Es bien importante mencionar aquí en esta parte
es bien importante también mencionar en esta parte que el fundamentalismo lo que estudia o acciona es una cierta actitud contradictoria, ¿sí? A cualquier cambio que pueda haber o cualquier desviación que pueda haber en ciertas doctrinas o en las prácticas de esta, que se vayan considerando esenciales y de alguna manera generen un cambio en el sistema ideológico, especialmente en lo que son la religiosidad, ¿sí? Entonces, básicamente el fundamentalismo nos dice que es una reacción de la sociedad moderna, es como alterar el orden, por así decirlo, ¿sí? Empieza a guiarse por ciertas leyes humanas y al final de cuentas deja de lado la cuestión, la divinidad, afectando ciertos hábitos o estilos de vida. Y es todo aquello que va en contra de lo sagrado, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como fundamentalismo. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la globalización. Y la globalización es, obviamente, su nombre lo dice, su palabra lo dice, global. ¿Qué quiere decir? Que es una interacción entre todos y los diferentes tipos de países, que lo que hacen es intercambiar tecnología, que es la más importante, bienes, productos, información, conocimiento, cultura. No nos vamos tan lejos, acaba de suceder lo del COVID y surgió en una parte y la información se fue ampliando hasta que ya todos los países sabíamos sobre esta noticia nacional internacional. Y posterior a ello, lo mismo sucedió con la vacuna. Surgió en una parte y sucesivamente a través de la información, del intercambio de medicamento, de tecnologías, de conocimientos, pues obviamente se transmite lo que es la vacuna del COVID-19, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ha sido como una integración mundial que se ha tenido y que de alguna forma va acelerándose de forma notoria. Esto pues tiene que ver mucho, como yo les mencionaba, está implícito directamente con las cuestiones tecnológicas. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, la ciencia, el transporte y la industria pues vienen a dotarse a través de la tecnología, ¿sí? Y la tecnología nos ha ido avanzando y esto hace que los países se vuelvan pues mucho más tecnológicos y los países tercermundistas, por ejemplo, tienen que ir adquiriendo esta capacidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la globalización. Fuentes de consulta. Yo ahorita les voy a explicar de manera muy práctica y rápida cómo citar y referenciar. Las fuentes de consulta es importante que vayamos analizando cuáles son mis fuentes de consulta primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Las fuentes de información que de alguna manera me están proporcionando me dan datos, ¿sí? ¿Para qué? Para de alguna manera reconstruir ciertos hechos y en base a esto, pues generar conocimiento, ¿sí? Lo que son las fuentes de información es básicamente una herramienta o un instrumento de búsqueda que me permite acceder al conocimiento. Las diferentes tipos de fuente, pues están las primarias, que son la información original de primera mano, ¿sí? Luego, la información, obviamente, es esa información original que nos va dando resultado de trabajo intelectual. Es decir, pues a lo mejor los escritos de un muestreo, cuestión científica, pues van a ser mi primer fuente o mi fuente primaria. Posterior a ello tengo la que son las fuentes secundarias, que es ya cuando los contenidos de las fuentes primarias ya están un poco más procesados, ¿sí? Es ya un análisis mucho más interpretativo de alguna formación primaria. Y por último tenemos las fuentes terciarias, que son las que se buscan los datos para obtener una idea general, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y básicamente de aquí parte una de las cosas bien importantes, que es el análisis de ciertas fuentes que nos permiten hacerlo de forma ordenada y crítica. La primera es entender la naturaleza del documento, en qué tipo de documento se trata, qué tipo de documento es. Es un documento donde es un documento científico, es un documento arbitrado, es una revista científica como Cielo, entonces ya aquí ya me voy dando cuenta de la calidad de la fuente. El origen, de dónde proviene, de dónde viene este documento, quién lo hizo, el autor o cierta institución que lo haya publicado o que haya aportado las cuestiones económicas para que procediera esa investigación, de dónde y cuándo se publicó. Tenemos lo que es la descripción del documento, cuáles son los elementos que me hacen saber que es un documento confiable, qué componentes tienen estos documentos y la finalidad que se tiene y por último la perspectiva crítica, ¿sí? ¿Qué nos dice este documento sobre los fenómenos que estamos estudiando, sobre el tema en específico que estamos estudiando? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí?
Les digo, de manera general, esos son los temas, pero nos vamos a ir les voy a enseñar un poco sobre cómo citar. Cuando entramos a una cuestión académica, yo les sugiero que dejen a un lado, a usar de un lado lo que es Google como tal. ¿Por qué? Porque no es una fuente de consulta confiable toda la información que se nos arroja ahí. Sin embargo, si yo entro Google Académico, que lo googleo como tal y me aparece aquí, es una fuente de consulta confiable. Entonces, fenómenos naturales, ¿sí? En México. Yo voy a ponerle así. Automáticamente toda la información que me dé es una fuente confiable. Está constituida del título. Al lado derecho nos dice si es un PDF, si es una página, si es un libro, ¿sí? Luego nos dice cuáles son los autores, el año, nos da una estrellita por si la queremos poner en nuestra biblioteca, que nosotros tenemos un espacio, cuando iniciamos sesión lo podemos hacer. Estas comillas me van a dar la cita, citado por, entre más citados tenga, quiere decir que otros libros, otras investigaciones lo consideraron como fuente de consulta. Entonces, quiere decir que si 59 libros o revistas lo han considerado, quiere decir que es un buen artículo. Y aquí no vamos a batallar, me voy a ir directamente aquí y voy a ver de qué trata mi documento. Voy a leerlo. ¿Cómo sé que es un documento confiable? Porque trae título, trae autores, trae la fuente, ¿sí? Trae las páginas, el año de editorial, la editorial, el año de publicación, ¿sí? Trae notas, trae páginas, trae un resumen, trae unas palabras claves o a veces viene en inglés abstract. Aquí está bien en abstract, keywords. Trae una introducción, trae un desarrollo, trae un desenlace o una conclusión y tiene que traer fuentes de consulta y aquí está. Aquí están todas sus fuentes de consulta. Quiere decir que este artículo o este capítulo de algún libro es una fuente de consulta confiable. Esas son las características, ¿sí? Si se fijan a simple vista, es un artículo o es un capítulo de un libro formal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya lo revisé, ya lo utilicé, creo que sí me funciona. Me voy aquí, clic aquí y automáticamente aquí está la cita en APA. Ustedes lo único que tienen que hacer es copiar y pegar. Si quieren hacerla más grande, más completa, lo único que tienen que hacer después del punto de México, colocar recuperado de y colocan la liga de acceso, ¿sí? Si se fijan, esto es citar de forma correcta. Lo que usualmente hacen los alumnos es nada más copiar la liga de acceso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, me voy a ir a la actividad 5 para explicarles de manera general qué se tiene que hacer en la actividad 5. Y posterior a ello les voy a pasar a explicar lo que se tiene que hacer en la actividad 6, que es la que está un poquito más elaborada. No significa que esté más difícil, al contrario, está muy fácil. Pero a veces cuando vemos muchas instrucciones, pues lo que hacemos es generar pánico, ¿verdad? Ok, vámonos a la actividad 5. Fíjense bien, la actividad 5, déjenme abrir un Word. Ya les había mencionado yo la vez pasada que lo que hago en esta parte y me funciona mucho es colocar las instrucciones, ¿sí? Me gusta colocar las instrucciones porque así me doy cuenta si estoy siguiendo todas y cada una de ellas y qué tengo que hacer específicamente. Cuando las voy haciendo, pues las voy eliminando. Es una de mis técnicas. No sé si a ustedes les funcione, pero igual lo pueden hacer a su manera, ¿sí? Generalmente yo pongo una portada de presentación en mi actividad, pues a ustedes ya depende de ustedes, ¿sí? Dice, lee y descarga el texto multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. E identifica lo que se dice de las siguientes características de la sociedad contemporánea, tanto diversidad, multiculturalidad y globalización, ¿sí? Y aquí ya me da
vamos a suponer que, obviamente yo ya lo leí, pero ustedes vamos a suponer que ustedes lo leyeron. En un documento de texto coloca el siguiente título. Fíjense bien, yo ya no batallo, lo pongo aquí, centrado, negritas. Ahí está mi título. Haz una tabla donde expliques cómo se abordan las características de la sociedad que leíste. Entonces es una tabla donde voy a colocar 4 y 2. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner diversidad, multiculturalidad y globalización. ¿Sí? Me parece que así va, nada más que me he hecho un vistazo. Sí. Entonces aquí me dice... ¿Se fijan por qué es tan importante leer los recursos de la semana? Porque nosotros lo que acabamos de ver son estas definiciones que nos está pidiendo aquí. Y aquí vamos a colocar qué se dice, ¿sí? Aquí me dice que tengo que colocar ideas principales y secundarias, ¿sí? Por lo menos una de cada una. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Le voy a dar 1 y le voy a dar 2. Para escribir una idea principal y una secundaria, o si voy a escribir más, pues obviamente listo, ¿sí? Y aquí 1 y 2. ¿Sí? Entonces voy a escribir la primaria que dice en multiculturalidad en México, que dice en la lectura, ¿qué dice la lectura de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas acerca de la diversidad? Bueno, la idea principal, acuérdense, va de lo general a lo particular. La diversidad habla obviamente sobre los pueblos indígenas, la manera en cómo se han desarrollado, cómo se han desenvuelto y la forma que tuvieron que pasar por todo el proceso que tuvieron que pasar para poder abarcar ciertos territorios de México. Obviamente les estoy dando ideas muy vagas para que ustedes pues obviamente realicen su actividad sin tomar en cuenta esto. La segunda idea, bueno, ya abordamos el tema, idea secundaria, ya abordamos el tema de manera específica. Y así sucesivamente es lo que vamos a hacer aquí una vez que hayamos leído la lectura. Dice, elige 2 ciencias sociales de siguiente: economía, ciencia política, derecho, historia, antropología y sociología. Investiga sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de las 2 disciplinas que escogiste. Sí, entonces vamos a poner que yo escogí... ¿Sí? Vamos a suponer que yo ya elegí, ya hice este paso, ya elegí 2 disciplinas y voy a investigar sobre estas 2. Y se elabora en máximo 2 cuartillas en reseña crítica al texto multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Incorpora información que obtuviste en la investigación y qué hiciste para que logres tener una visión interdisciplinaria sobre el tema. Es decir, ¿dónde puedes vincular ambas disciplinas para analizar el problema? ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer, pues obviamente voy a generar mi reseña crítica. Aquí ya sé que voy a tener que poner mis fuentes de consulta. Ojo, es bien importante que respetemos la extensión que nos dice. Si nos dice media cuartilla, hay que respetar la media cuartilla y sucesivamente. Y lo que hago es hacer esto. Una vez que vaya a guardar mi documento, copio y pego la nomenclatura, me voy a guardar mi documento, me voy a documentos y aquí borro esto, pego esto, cambio mis apellidos. Y listo, le doy guardar y automáticamente ya también cumplí con la última regla, la última indicación. Sí, más o menos esta es la estructura que va a tener. Obviamente, ya cuando estemos indicando cada una de las indicaciones, perdón, una vez que hayamos realizado cada una de las indicaciones a través de la información que se nos está pidiendo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Los que tienen micrófono me pueden decir si tienen alguna duda y lo revisamos sin problemas. ¿Tienen alguna duda? Yo sí. Adelante. Tengo una
Duda, es que no me queda muy bien claro a qué se refiere o qué diferencia hay entre diversidad cultural y multiculturalidad, porque creo Una que es, son ideas similares, ¿no? Pero no y sé. una es cuando abarca varias culturas. Multiculturalidad es que abarcamos a varias culturas. Y diversidad cultural es que nosotros tenemos ciertos aspectos o ciertos rangos diferentes, pero pertenecemos a la misma cultura. Ah, ok, ok. ¿Sí? Está bien, sí, nada más era eso. Vale, vale. Gracias. De nada. Ok, bueno. Y vamos con la siguiente indicaciones. Fíjense bien, bueno, que es la actividad 6. Ay, déjenme ver. Por aquí. Aquí está. La actividad 6 nos dice, bueno, que vamos a permitir leer un caso y nos vamos a decir, vamos a hacer una presentación PowerPoint. Me voy a PowerPoint, abro mi presentación. Me pide que en el primer slide ponga mi nombre, ¿sí? Obviamente prepa en línea, el módulo, la actividad que es y la fecha, ¿sí? Y luego aquí en la siguiente slide tengo que poner qué problema fue el que identifique. ¿Sí? En este caso, si es ciberbullying, si es sexting, si es no sé, el problema que ustedes hayan identificado a través de la lectura. Y luego van a colocar la definición del problema o el problema en tal de forma argumentada. ¿Sí? En este texto habla sobre el abuso de las herramientas tecnológicas para hacer uso de ellas de manera que afecte la integridad de quien realiza este tipo de prácticas. El sexting caracteriza por enviar imágenes semidesnudas o desnudas a otras personas. Esto lo hice yo, ¿eh? Este sí es un formato, pero entonces, en la tercera slide me pide que, fíjense bien, ustedes tienen que empezar a pedir capturas de pantalla a sus compañeros por mensaje. Es muy importante que eviten utilizar el foro de aprendiendo para pedir, información. Esto lo hacen por mensaje. Lo primero que van a hacer es van a buscar una imagen que promueva el problema, ¿sí? Y van a colocar la liga de la imagen y van a colocar el problema. Van a, ustedes ya lo describieron, pero igual van a poner aquí una descripción rápida y van a poner su nombre, que son ustedes, o sea, obviamente ustedes mismos, venga la redundancia, porque ustedes son quien buscaron esta primera captura de pantalla. Y la siguiente slide va a ser una captura de pantalla que de alguna manera uno de sus compañeros lo haya proporcionado y exactamente lo mismo, ¿sí? Que promueva el problema, pero de alguien más. Vamos a colocar la liga de acceso y a un lado vamos a escribir lo que se ve en esta imagen, ¿sí? Es bien importante que coloquemos que se describe en cada imagen y colocar el nombre de la persona que me lo proporcionó, ¿sí? Luego, en la siguiente, nuevamente otra captura de pantalla de la persona que me la haya enviado, que promueva el problema detectado y nuevamente vamos a escribir que se aprecie en la imagen. Una vez que hayamos hecho esto, nos pide que por favor consideremos nos hace una pregunta y la tenemos que responder. ¿Por qué consideras que se fomenta el problema en dicho texto o imágenes? ¿Sí? En esta parte, pues de manera general, vamos a empezar a redactarlo, ¿sí? ¿Qué elementos en tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? Pues obviamente ustedes ya les puse un rayonaje, pues para que obviamente no darles o proporcionarles toda la información, ¿sí? Y luego vámonos con la captura de pantalla donde se ataca el problema. No se promueve, sino que se contrapone. Esa captura de pantalla tiene que ser de ustedes, van a colocar el nombre de ustedes, la liga y qué se puede percibir, la descripción de la imagen, ¿sí?
Y luego van a hacer lo mismo con las otras dos personas, ¿sí? Con los otros dos compañeros que les hayan compartido la imagen, uno cada, pues me imagino que se los van a proporcionar la misma persona, pero igual y si no, sin problema, van a poner uno cada imagen, van a volver a poner el nombre de la persona que se los proporcionó, van a volver a poner la liga de acceso de cada imagen y y van a colocar o la descripción de la imagen que es la que se percibe, ¿sí? Voy a ver si aquí de casualidad. Ok, aquí les voy a compartir este que está. Este no se alcanzó a cargar, pero este sí. ¿Sí? Entonces, este es el formato que vamos a utilizar, la justificación. Aquí ya les tengo esta. Aquí tiene imagen que tú encontraste y que combate el problema y luego que puedes contribuir. Acuérdense, las primeras 3 imágenes lo fomentan, las siguientes 3 imágenes lo combaten. La imagen que tú encontraste y el que combate el problema, y lo vamos a poner la imagen y ya les puse ya a un lado, al costado, lo que tienen que describir. ¿Cómo podemos contribuir al frenar el problema que leímos en la historia? Y de todas sus formas, personal o con uso de las tecnologías, y vamos a responder en 5 renglones. Y lo mismo sucede aquí en relaciones social, causa y efecto. Nos pide que contestemos estas 2 preguntas y les pongo, y luego les pongo al final las fuentes de consulta. Este formatito se los voy a, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y sea mucho más práctico. Ustedes ya aquí, una vez que empiezan a rellenarlo, pues ya nada más le cambian el diseño, le ponen transiciones, obviamente, pero les va a servir bastante. Y eso es básicamente la actividad. Ahora la tienen que subir a una nube, pues muy fácil. Me voy a Google, yo creo que todos tenemos Gmail y si no lo tenemos lo podemos hacer. Me voy a Google y en esta partecita donde dan unos puntitos, le doy clic ahí y le doy clic en Drive. Ahí automáticamente lo que tengo que hacer es nada más darle clic en el signo nuevo y voy a subir mi archivo, subir archivo. Lo elijo, lo subo, encuentro mi archivo. Y automáticamente ya se está subiendo. Una vez que se suba, le doy clic y nada más me aseguro que tenga el acceso a cualquier persona que tenga el link, lo pueda ver. Entonces aquí ya lo subí. Lo único que voy a hacer es darle clic aquí en compartir y me va a aparecer a quién se lo quiero compartir. Entonces ya nada más le doy clic a quién se lo quiero compartir. Aquí me da varias opciones. Sería cualquier persona que tenga cualquier persona, los editores pueden cambiar permiso. Cualquier persona que tenga el enlace. Y ¡pum! Copio el enlace y listo. ¿Sí? Ese es el enlace que voy a compartir. Y es todo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas que tengan, jóvenes? Antes de irme, porque ya se me está acabando el tiempo, me corta esta aplicación, no me deja mucho avanzar. Perdón, regresando a la actividad 5, ¿cuántos ejemplos tenemos que dar? Ideas principales y secundarias. Mínimo, ahí dicen las indicaciones, mínimo una idea principal y una idea secundaria, mínimo. Pero pues obviamente hay muchas más, ¿verdad? Ah, ok. ¿Sí? Estoy. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno.
Sin más por el momento, entonces, les agradezco haber estado presentes. Cualquier duda, aclaración, lo revisamos sin problemas. Si ahorita no se les ocurrió o se olvidaron, sin problema me pueden mandar mensaje a la plataforma y lo revisamos, ¿sale? Muchas gracias por haber estado presente y les comparto la liga del video, ya sea hoy, un poco más tarde o mañana, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.